Hola a todos, soy Jorge Palacios de Unidos por la Verdad. Bueno, pues ya llevamos algunas semanas donde estamos viendo claramente que la siguiente fase, la fase 2 de toda esta pandemia urdida para seguir desarrollando e incluso consolidando el NOM, el nuevo orden mundial, bueno, pues está claro que estamos viendo ya por dónde van los tiros, ¿verdad? Esta nueva fase yo ya hace meses comentaba que comenzaría a través de revueltas, de conflictos sociales, porque la idea de todo esto, evidentemente, es seguir desuniéndonos, es seguir teniendo conflictos entre nosotros y, por lo tanto, crear un, llamémosle un, no sé, un estado de tensión constante, donde ya no solamente es el miedo individual a través, bueno, pues de todo el pinchazo, sino especialmente también a través ahora de también colectivizar el miedo a través de lo social. Y por lo tanto, bueno, pues ya estamos viendo mucha tensión, estamos viendo tensión social, véase pues toda la dictadura de Cuba donde hay intereses evidentemente creados para que el pueblo cubano se levante y se genere pues toda esta tensión que se está generando. En Sudáfrica, donde creo que ya van hasta más de 70 muertos por todo el proceso que está ocurriendo allí, todas las revueltas. En estados concretos norteamericanos, como por ejemplo podemos ver Dallas, Illinois, etcétera, donde así sin venir a cuento vemos eh, bueno, pues diferentes actos de violencia, todo para ir preparando al público hacia todo esto, con lo cual estamos en definitiva están aperturando estas élites pues ya en la fase de la tensión social, de la tensión conflictiva, ¿no? A esto también tenemos que ir viendo cómo la tensión climática también con con esta historia, esta película llamada Cambio Climático, bueno, pues cómo estamos viendo en países como Alemania, en países como Bélgica, en ciudades como Londres, pues que está habiendo problemas muy serios con respecto a todas las inundaciones que está habiendo y demás, ¿no? Bueno, podemos, la leyenda, los medios de comunicación oficiales, la narrativa que plantean, pues es la de siempre, el cambio climático, hay que hacer algo, etcétera, ¿no? Que es la siguiente pandemia, está claro, ¿no? Si tenemos ya una pandemia, digamos, sanitaria, nos están metiendo ya una pandemia social y evidentemente sin que nos demos cuenta que la verdadera pandemia ya la tenemos encima, que es la pandemia económica, donde todos los países estamos absolutamente endeudados, todos los países estamos craqueados, rotos, y la deuda es tan alta que, bueno, pues en el caso de España y tal, empiezan a subirnos los impuestos, nos han subido la luz a unos niveles históricos que jamás habíamos visto. Eh, Estamos viendo cómo, en definitiva, nos suben todo, como digo, ¿no? Y más que nos queda por ver, porque acaban de empezar. Y además de esta tensión climática, que está producida evidentemente simplemente en lugar de mirar tanto al móvil o estar mirando al suelo, de vez en cuando está bien que mires al cielo y vais a ver la geoingeniería y las fumigaciones aéreas constantes y continuas. Yo las veo prácticamente todos los días en la zona donde vivo, cada vez que cojo el coche y voy para Madrid. Es todo un espectáculo ver todo lo que están fumigando, ¿verdad? Para que semanas después pues se empiece a plantear que realmente se empiezan a llenar otra vez los hospitales y no es precisamente por ningún proceso vírico, sino por toda la basura de metales pesados y químicos que nos están cascando, ¿no? Así que bueno, pues esta segunda fase ya la tenemos aquí, como digo, una segunda fase complicada, una segunda fase donde tenemos que tener mucha tranquilidad, no perder los nervios, seguir trabajando nuestra desobediencia civil a todas las áreas y a todos los aspectos de nuestra vida y, por supuesto, seguir trabajando mucho el desapego
hacia todo esto para que no suframos ni nos duela todo lo que estamos viendo y lo que queda por ver, que como siempre digo, estamos recién comenzando todo esto, todavía quedan muchos años hasta por lo menos del 2025-2026 para que esto poco a poco se vaya cayendo. Ya sabéis cuál es mi tesis. Mi tesis es que, bueno, pues a medida que todo esto van destrozando nuestros hábitos de vida, van destrozando nuestro style of life, nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, al mismo tiempo las élites están compitiendo entre ellas para hacerse con ese único gobierno mundial y hacerse pues, con todos los mercados y con todas las compañías, etcétera, etcétera. De ahí que también estén comprando tantos y tantos supuestas empresas que ya por toda esta pandemia sanitaria pues se han quedado prácticamente en bancarrota y las compran por $4, como el que dice, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay toda una guerra también comercial y una guerra económica subterránea. Digo subterránea porque no salen los medios, no nos enteramos, salvo algunos, y evidentemente todo eso nos lleva a entender que ahora mismo, digamos que hay muchas puntas del iceberg, ¿no? El iceberg tiene muchas aristas, el proceso es tremendamente complejo lo que estamos viviendo, o sea, no podemos tener en cuenta un solo lado de la realidad. La realidad ahora mismo es muy poliédrica y por lo tanto, bueno, pues como digo, os animo también a que trabajéis vuestro desapego, a que trabajéis la compasión, a que trabajéis el respeto con la gente, puesto que aquí ya no se trata de trabajar para que aquellos que están dormidos se despierten. Yo creo que esa fase ya pasó. Hemos hecho todo lo posible desde los movimientos sociales como el nuestro, Unidos por la Verdad, para lanzar información, documentación, hacer ver toda la pandemia en la que estamos metidos y demás. Y mi sensación es que quien no haya despertado ya difícilmente va a despertar, hasta el punto de que los gobiernos del mundo, cuando están solicitando que vuelvan otra vez a ponerse esto, ¿verdad? Pues vuelven las colas y las colas y las colas a los ambulatorios y a los hospitales, con lo cual les digan lo que les digan, van sin plantearse nada. Unos que no se plantean nada, otros por miedo a, a, al bicho, otros simplemente por la carga de influencia que tienen familias, amigos, trabajos, que lamentablemente hay muchas organizaciones, empresas que están coaccionando a sus trabajadores para que vayan al ambulatorio y se pongan la siguiente. Y lo que vamos a ir viendo evidentemente es que como vamos a ir teniendo pues diferentes versiones, recordar que estoy hablando siempre, no puedo hablar de una manera tan clara como me gustaría, pero como va a haber diferentes versiones de esto, pues seguirán. Seguirán cada 6 meses, volverán al hospital para ponerse la siguiente, la siguiente y la siguiente, y así sucesivamente. Así que, bueno, pues estamos en la fase de los conflictos. Conflictos de todo tipo, como os he dicho, conflictos políticos, conflictos económicos, vamos a ir viendo cada vez más cómo nos van a subir absolutamente todo, cómo además va a haber cada vez más carestía con los alimentos, precisamente porque lo que está ocurriendo es que se están tirando miles y miles. Yo acabo de ver esta misma mañana cómo se han tirado miles de toneladas, miles y miles de litros de leche que se han tirado, pues porque no interesa ahora mismo cómo se están tirando millones y millones de toneladas de cereales, de alimento, para que precisamente en los próximos meses haya cierta carestía de alimentos y los precios entonces se eleven y bueno, pues como siempre, no sé, sigamos empobreciéndonos cada vez más, mientras que otros
pues no solamente trabajan y viven gracias a nuestra carestía, incluso nuestra hambruna, sino que ellos al mismo tiempo pues se hacen de oro con todo este tipo de situaciones. Así que, como digo, conflictos o pandemias sociales, conflictos políticos, económicos. La calle va a estar en estos próximos meses, especialmente a partir de finales de septiembre, una cosa así va a estar complicada. Me refiero a que va a haber muchos conflictos, etcétera. Y entonces, claro, lejos de nuestro movimiento, lejos de deciros que vayáis a la calle y que vayáis con rabia y con ira y tal, cuidadito con ahora mismo hacer movilizaciones en la calle con ira y con tal, sobre todo porque además los que nos tachan pues de conspiranoicos, negacionistas o como lo queramos llamar, ahora mismo hay también mucha ira y mucho, incluso yo me atrevo a decir odio, hacia aquellos que simplemente pensamos de forma diferente, que no vamos a llevar el bozal por la calle y que, bueno, pues tenemos otra forma de ver la realidad. Y somos muy pocos, pero una minoría es suficiente, como siempre digo, para cambiar el mundo. Sí me gustaría que, además de que veáis estas noticias, las nuestras y las de muchos más, pues que además de tener esa adicción a estas noticias y de que digáis es verdad, que qué razón tiene Jorge o qué razón tiene este otro o este otro, pues está bien que hagamos cosas, ¿no? Colectivamente, pues ya os digo, no sé si estamos preparados para trabajar colectivamente, pero individualmente se puede seguir desobedeciendo absolutamente todo y trabajando todo esto que os he ido comentando a nivel personal y a nivel sobre todo también de inteligencia emocional, como decía, ¿no? El desapego, eliminar miedos, etcétera, no solamente para lo que tenemos ahora, sino para lo que está por llegar, que como digo, la situación pues no está nada fácil, ¿de acuerdo? Seguimos unidad, verdad y libertad.